de ángeles cantan a ti. Cantando santo, santo el Cordero de Dios. Eres hermoso, Jesús, y tu reino no tendrá fin. Dios eterno y santo, es vestido en gloria y poder. Nombre sobre todo, salvación, justicia y amor. Rey del universo, como tú no hay nadie. Jesús es nuestro Dios. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola familia, qué gusto de saludarlos una vez más en esta tarde. Ahora les saludamos desde otras instalaciones y precisamente por eso no tuvimos la clase la semana anterior. Quiero aprovechar por lo mismo para disculparme con todos ustedes, pero la verdad fue que con todo el movimiento que hubo de instalaciones y trayendo para este lugar también pues todo el equipo, fue un poco difícil y pues todos estábamos muy ocupados haciendo una parte, cada quien en esta gran obra. Pero aquí estamos aquí esta tarde para pues tener la quinta y última clase de este curso de Descubriendo mi Ministerio. Esta clase tiene que ver con nuestras habilidades y la filosofía para el ministerio. De eso vamos a estar hablando y queremos pues agradecerles que hayan tenido paciencia con nosotros. Seguiremos primeramente Dios, si Él nos lo permite, grabando y estando en vivo también con las clases para que podamos continuar con nuestra preparación mientras hay posibilidad de pues retornar de forma más normal a las clases presenciales. Así que pues comencemos en esta tarde con esta clase que tiene que ver con cómo aplicar nuestras habilidades y cuál es la filosofía para el ministerio que tenemos nosotros en el Centro Cristiano Filadelfia. Bueno, es bien importante para comenzar entender que todos tenemos habilidades, todos somos un 10 en algo. No existen personas incorrectas, solamente existen personas haciendo trabajos incorrectos. Y mire, yo quiero llevarle a una cita en Éxodo 31:3. Éxodo 31:3 es la primera cita que vamos a tocar en esta tarde. Y es una cita que tiene que ver precisamente con cuando el Señor le da instrucciones desde el capítulo 25 de Éxodo, les da instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés para que ellos construyeran una tienda que iba a ser muy especial. Una tienda que iba a recibir la presencia del Señor en medio de ellos. Esa tienda iba a ser el centro del campamento de Israel. Todas las tribus iban a estar formadas alrededor de esa tienda. La Biblia a esa tienda le llama el tabernáculo. Y bueno, hay que recordar que el pueblo de Israel tenía poco que había salido de Egipto. Ellos no eran
artistas, no eran joyeros, no estaban capacitados para eso en ese momento. Y en esa ocasión precisa, el Señor llamó a varias personas, pero de forma especial llamó a Bezaleel y a Aholiab. Y dice la Biblia en el versículo 3, yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Otra versión dice conocimientos, entendimiento y capacidad creativa. Precisamente por lo que se iba a hacer, por la necesidad que estaba frente a ellos, ahora que ya estaban como hombres libres y que pues tenían que adorar al Señor en el desierto donde estaban, el Señor les provee de estas habilidades. Y esto es importante, es muy interesante, ¿sabe? Porque una de las excusas más comunes que ponemos para no involucrarnos en el ministerio es que no tenemos ninguna habilidad. Muchas veces decimos, es que no tengo nada que hacer, yo no sé hacer nada. Y eso está completamente equivocado, ¿verdad? Está muy lejos de la verdad. El punto o la clave aquí es identificar tus habilidades y aplicarlas al ministerio. A lo mejor no has identificado todavía qué es lo que tú puedes hacer, qué cosas se te facilitan. Eso no quiere decir que no puedas o no tengas nada que dar o nada que ofrecer para la obra del Señor. Y vamos a hablar de algunos conceptos que son incorrectos, son totalmente erróneos acerca de las habilidades o de los talentos. El primero de estos mitos tiene que ver con, la gente piensa, las personas dicen que la gente no nace con habilidades, que todas las habilidades deben ser adquiridas por experiencia. Y esto sencillamente no es verdad en lo absoluto. Hay muchas habilidades que parecen venir ya con nosotros, parecen ser innatas o que se van desarrollando desde muy temprano en la infancia. Cuando la gente ve a un niño, ve a un joven desarrollando, por ejemplo, algún deporte, alguna inclinación por la música, por algún arte, por algo así, pareciera, dicen algunos, que tiene un talento natural para hacer algo así. Y ahí es donde nosotros debemos poner atención, porque eso que parece ser un talento natural, muchas veces es precisamente lo que identifica, nos permite a nosotros identificar las habilidades que Dios nos ha dado. Probablemente es verdad, es lo más seguro que ese talento natural esté allí, porque puede ser evidente para los demás. El segundo mito que tenemos o que escuchamos de las personas es que las habilidades que tienen que ser aprendidas deben ser aprendidas en un aula de clases. Y otra vez, eso es un mito que para nada es cierto, absolutamente para nada. Porque la mayoría de tus habilidades, y de hecho las habilidades más indispensables para tu vida, como poder caminar, como poder hablar, como poder alimentarte, las habilidades más especiales, esenciales en tu vida, no las aprendiste pues en un salón de clases. Todos las aprendemos en el hogar, las aprendemos en la calle, las aprendemos en algún otro lado que no es necesariamente un salón de clases. El tercero de los mitos tiene que ver con que si nosotros tenemos habilidades, vamos a estar muy conscientes de que las tenemos. Es decir, que nosotros deberíamos darnos cuenta fácilmente de las habilidades que hay en nosotros, que Dios ha puesto ahí. Y esto tampoco tiene que ser completamente cierto, porque puede suceder que tenemos muchas habilidades, pero sencillamente no estamos usándolas, no estamos ocupándolas. Como en esa lámina, en ese ejemplo que aparece de esa navaja.
muchos de nosotros somos así, como esas navajas suizas que tienen tantas herramientas, tantos instrumentos que pueden ser utilizados, pero hay personas que solo utilizan la hoja de la navaja, la tijera y ya. Pero hay navajas que tienen lupa, que tienen plumas, que tienen hilos y aguja para coser, tantas otras cosas que así como nosotros tenemos, aunque tal vez están guardadas, solamente hemos identificado unas cuantas. Es una realidad que todos nosotros necesitamos un proceso de identificación de las habilidades con las que contamos. El cuarto mito, en cuanto a las habilidades, tiene que ver con que las habilidades que uso, por ejemplo, en mi trabajo, solo son útiles en ese ambiente, no pueden ser usadas en el ministerio. Y para muchas personas eso puede traer una frustración muy grande, porque pues es un hecho que hay muchas personas que ejecutan trabajos sin que necesariamente ese trabajo le inspire o le traiga realización o satisfacción a su vida. Solamente está cumpliendo con un trabajo, con un horario para poder pues recibir un sueldo. Yo quiero decirle esta idea de que lo que usamos en el trabajo no lo podemos utilizar en el ministerio es falso, es una idea falsa. Podemos ser creativos. Y un ejemplo de esto yo quiero comentarle es mi amigo Juan Liceaga, que está aquí conmigo precisamente y que ha estado todo este tiempo ayudándonos, porque él es un joven que es muy capaz y es muy talentoso y tiene su negocio, él hace sus producciones fuera de la iglesia, pero también ha tomado desde hace ya bastantes años muy en serio el ocupar lo que él tiene a la mano, lo que él ha aprendido para poder ofrecerlo a los pies de Jesucristo y poder utilizar esos talentos y esas habilidades por ejemplo, en la iglesia, en las clases, en los eventos. Gracias, Juanito. Yo te agradezco, Juanito, por todo lo que haces, porque es un buen ejemplo para que todos nosotros sigamos. El quinto mito que estamos tocando en esta tarde es el de la idea de que las personas tienen muy pocas habilidades. Algunos piensan, yo solo sirvo para esto y punto. No, yo solo sirvo para esta otra cosa y no más. Como la herramienta que aparece allí, ¿no? Esa pinza que aparece ahí, esa pinza de corte, y muchas personas así se sienten. Yo solo tengo una sola habilidad, una sola cosa que puedo hacer y no más. Yo quiero decirle que hay estudios que han probado que hay personas, que la mayoría de las personas, cuando se ponen a descubrir las habilidades que tienen, se dan cuenta, yo tengo algunos datos aquí interesantes, que una persona promedio posee entre 500 a 700 habilidades. Yo no sé cuántas de esas hemos contado, cuántas veces nos hemos visto en un espejo y nos hemos preguntado, ¿y qué otra cosa puedo hacer? O hemos dicho, pues yo no sirvo para muchas cosas. La realidad es muy distinta. Cada uno de nosotros debe de descubrir, estamos en este viaje en el cual vamos a descubrir nuestras habilidades. Ahí en su material, en su manual, hay algunas habilidades que aparecen descritas y están ahí agrupadas por campos, ¿verdad? Pero por ejemplo, vamos a leer algunas nada más para quien todavía no tiene su material. Hay personas que son buenos como oradores, como actores, como maestros de ceremonia. Hay otros que son muy buenos para leer, para recabar datos, para recibir información y catalogarla de una manera que pueda ser útil. Hay algunas otras personas que son muy buenos para diseñar, para crear, que tienen talento con lo visual. Algunos otros puede ser que su fortaleza esté en diseñar, en programar eventos, en llevarlos a cabo. Otros pueden escribir, se les hace muy fácil, tienen la facilidad de escribir artículos, de escribir libros, escribir cartas.
Hay tantas cosas que podríamos mencionar que no pararíamos por un buen rato. La realidad es que muchas veces hemos hecho de las habilidades y de lo que podemos ofrecerle al Señor algo más bien religioso. Es decir, nos hemos enfocado solamente en los ministerios que aparecen en la Biblia, solamente en las actividades que históricamente se han catalogado como, no sé, como eclesiásticas, y hemos dejado fuera muchas cosas que podemos hacer, que pueden servirle a la familia de Dios, que pueden servirle a nuestros vecinos, que pueden servirle a la gente en general, que Dios ha puesto en nosotros, que no necesariamente están de primera mano relacionadas o con un versículo, no están relacionadas con alguna parte de la Biblia necesariamente, pero sí están relacionadas con una necesidad, con que podemos cubrir, podemos ayudar a satisfacer una necesidad y de esa manera presentar un testimonio del Señor, cada vez más claro y más potente a un mundo que hoy en día, como nunca, está esperando de la iglesia, necesita que la iglesia tome su lugar y empecemos a servirles. Más adelante ustedes van a encontrar un par de anexos ahí en su manual y yo les invito a que puedan tomar unos minutos para realizar las actividades que ahí se mencionan. Pero por ejemplo en el anexo 3 aparece un ejercicio muy sencillo, hablando de lo que estamos precisamente mencionando. Un ejercicio donde les pedimos que escriban su nombre. Algunos de nosotros somos diestros, otros somos zurdos. Escribe tu nombre con tu nombre completo, nombre o si tienes 2 o 3 y tus apellidos, con la mano con la que normalmente escribes. Y después escribe con la otra mano. ¿Qué sucede cuando escribimos con la mano que normalmente lo hacemos? Pues vamos a tener una letra legible, algo que va a ser fácil para que otros entiendan. Pero ¿qué sucedería si todas nuestras actividades dependieran de si los demás entienden lo que escribimos con la mano con la que no escribimos normalmente? Nos sentiríamos incómodos, sentiríamos como que estamos haciendo algo antinatural. Nos costaría un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo. Y aunque le echáramos muchas ganas, tal vez en los primeros intentos no nos saldría bien. Y esto es interesante porque cuando hablamos de habilidades, cuando hablamos de dones, que hemos platicado ya en 2 clases anteriores, tenemos que darnos cuenta que Dios nos creó con una personalidad y que dentro de esa personalidad Él puso habilidades. Y que cuando nosotros tratamos de ministrar o servir, tratamos de movernos en ministerios, en servicios que son distintos para aquellos que estamos dotados, nos vamos a dar cuenta como que no van muy bien con nuestra personalidad, con nuestro temperamento. Así que este es un factor muy importante para identificar el ministerio apropiado, ¿verdad? Es obvio que Dios no ha utilizado el mismo molde, que no nos ha cortado a todos con la misma tijera. Piense un momento en la creación, cómo ha sido Dios de creativo para distinguir cada animalito, cada planta, cada flor, cada árbol, cada fruto. Todo lo que ha hecho es impresionante, la creatividad con la que Dios ha formado, con la que Dios creó los animales, por ejemplo. Y cómo muchos de ellos a veces pasan inadvertidos para la mayoría de nosotros. Los conocemos solamente por los documentales que hay y sin embargo Dios puso tanto cuidado, Dios puso tanto detalle en ellos. ¿Cuánto más? Jesús dijo que valemos nosotros mucho más que los animalitos. ¿Cuánto más detalle habrá puesto Dios en nosotros? ¿Cuántas cosas más importantes, cuántas cosas más útiles habrá Dios puesto en nosotros y tal vez no nos hemos dado cuenta? Así que yo le invito a que analice este material, estos anexos, para que podamos ir dándonos cuenta, poquito a poquito al menos, de qué perfil tenemos, ¿verdad?
Por supuesto que sobre la marcha, mientras nosotros servimos al Señor, sirviendo a las personas, nos vamos a ir dando cuenta de esto, pero pues esto es una herramienta que puede servirnos para ir identificando por dónde quiere Dios que le sirvamos. Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente parte de esta clase que tiene que ver con la filosofía del ministerio. Y cuando hablamos de filosofía, estamos hablando del conjunto de creencias, estamos hablando del conjunto de ideas por las que nosotros en el Centro Cristiano Filadelfia desarrollamos el ministerio. De eso estamos hablando. Esto es lo que creemos. Usted puede ir siguiéndome ahí en su material, porque hemos platicado que acerca del ministerio, acerca de servir al Señor, que precisamente la Biblia nos muestra que cada vez que una persona es llamada por el Señor para ser salva, cada vez que uno de nosotros pone su fe en el Señor Jesucristo y recibe así el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, esta salvación implica también un llamado a servir, un llamado al ministerio. Y esto es importante, es muy importante que nosotros lo entendamos, porque hemos visto ya que cada uno de nosotros es llamado para ser salvo, y hemos sido dotados, autorizados y ordenados también para servir. Dios nos ha dado pues ese privilegio, no solamente de ser parte de su familia, sino de poder servir a la familia, servir a las personas y por supuesto servirle a Él. Al principio de esta clase nosotros nos dimos cuenta que servimos en 3 direcciones. Servimos al Señor, servimos a su iglesia y servimos también a las personas que aún no conocen a Cristo. Y platicamos lo que dice la Biblia en Mateo 20:28, que el ministerio o el servicio es el corazón de la vida cristiana. Después del interés y la importancia que debemos de ponerle a nuestra relación personal con Cristo y a nuestra familia, por supuesto que el ministerio es el corazón de la vida cristiana. Es decir, estamos aquí para servir. Tenemos que recordar que el Señor Jesús dijo que Él había venido no para ser servido, sino para servir. Y si alguien podía haberlo hecho, si alguien pudo haberse quedado esperando que todos los demás le sirvieran, era precisamente Él. Pero nos dio un ejemplo que hoy debemos de seguir cada uno de nosotros. También aprendimos, como parte de nuestra filosofía del ministerio, que la función sigue a la forma en el ministerio. La función sigue a la forma. Es decir, como Dios me ha creado, como Dios me creó, Él es quien determina lo que yo debo hacer. Él fue mi creador, Él es mi creador. Y Él es quien determinó desde el momento que me creó para qué me quería. Y por eso puso las distintas características que hoy completan, ¿verdad?, mi persona. Dios ha formado a cada individuo de manera particular para el ministerio. No solamente a los pastores, no solamente a los evangelistas, no solamente a aquellos que aparecen en la televisión, aquellos que son muy conocidos, pero cada uno de nosotros tiene una parte que desarrollar. Por eso es que Dios dio a todos sus hijos dones. La Biblia dice que Dios ha capacitado, ha dotado de dones a todas las personas. Platicamos en algún momento que algunos podríamos pensar, a mí Dios no me dio nada. Y no es eso, sencillamente es que no hemos aprendido a identificarlo. Hemos platicado ya al principio que usted puede ser un 8 o un 9 en algunas áreas, pero seguramente usted es un 10 en varias áreas. Pero desarrollar y utilizar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades es un acto de adoración a Dios. Y es un acto también de una buena administración de lo que hemos recibido de Él. Ahora, la evidencia de que mi forma y mi ministerio, mi servicio a Dios están combinados correctamente. Es decir, que aquello que Dios puso, aquello que Dios integró en mi personalidad y lo que estoy haciendo está integrado de manera correcta,
las dos evidencias principales de las que hablamos son siempre, número uno, el fruto. Hay fruto, hay fructificación, ¿verdad? Hay multiplicación. Todo lo que Dios hace lo hizo bien y todo lo hizo Dios para multiplicarse, para llevar fruto. Y a nosotros también. Y cuando estamos relacionando correctamente la forma en que Dios nos creó y aquello donde queremos servirle, vamos a ver fruto. Pero la segunda cosa es que vamos a ver satisfacción o plenitud en lo que hacemos. El Señor Jesucristo dijo que Él había venido a darnos una vida no solo buena, sino una vida abundante. Y una de las cosas que encierra esa vida abundante es precisamente esa satisfacción en la que nosotros, en la que encontramos el placer de servirle a Dios. No se vuelve una carga. Puede ser que a veces haya cosas difíciles, puede ser que tengamos que sobreponernos a problemas, puede ser que a veces estemos cansados, pero no se vuelve una carga el servirle al Señor. Existe fruto y existe satisfacción o plenitud cuando hemos aprendido a relacionar correctamente como Dios nos hizo y aquello donde Él quiere que le sirvamos. También platicamos que la membresía, el estar vigentes, actuales como miembros de la iglesia y el desarrollo, el inicio al menos del desarrollo de nuestra madurez, son requisitos para poder servir al Señor. Por eso es que en nuestra casa, en el Centro Cristiano Filadelfia, nosotros requerimos de esas dos clases, la clase de la membresía y la clase anterior que vimos, descubriendo tu madurez, para poder servir. Además, por supuesto, de algunas otras cosas que generalmente hemos escuchado de nuestro pastor como requisitos para servir, que son pues estar en escuela de crecimiento, obviamente, estar en la célula, en un grupo en casa, en un grupo de amigos donde aprendemos y nos relacionamos, pero también el haber sido bautizado en agua, ¿verdad? Ok, avanzamos. Nuestra filosofía o lo que creemos acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la iglesia. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo estamos hablando de nosotros mismos, de la iglesia. Bueno, la Biblia enseña, y lo vimos ya también en esta clase, es que Dios quiere que su servicio, el servicio a Él, sea desarrollado a través de la iglesia. Por eso cuando nosotros somos miembros de la iglesia, nos comprometemos a servir. Hay personas que están en diferentes ubicaciones en cuanto a su cercanía con el Señor, pero también hay personas que están en diferentes ubicaciones en cuanto a su compromiso con el Señor. Y una de las cosas que queremos hacer a través de esta clase es precisamente que todos nosotros podamos tomar en serio servir a Dios y podamos acercarnos hacia donde Dios nos quiere. El Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador, quien mueve la iglesia hoy en día, quien se quedó después de que el Señor Jesucristo se fue. Jesús dijo que Él iba a enviar a su Espíritu, quien se quedó para llevar adelante a la iglesia. Él, el Espíritu Santo, es quien suministra a su cuerpo, a la iglesia, personas espiritualmente dotadas para hacer precisamente el trabajo que el Señor quiere que se lleve a cabo. Nuestra tarea es reclutarlas, descubrirlas, capacitarlas y apoyarlas en el ministerio. Por eso siempre insistimos en que cualquier ministerio empieza a tomar forma dentro de la iglesia. Aquí en casa es donde nosotros encontramos un lugar seguro para empezar a desarrollar. La iglesia, nosotros también operamos en base a dones espirituales, a las funciones que Dios ha dado, ¿verdad? Y no en personas elegidas, no en personas que han resultado electas. Es decir, no elegimos a las personas para el ministerio, no existe alguna idea, alguna línea para elegir a tal o cual persona. Sencillamente lo que hacemos es irnos guiando
de aquello que Dios le ha dotado a una persona en específico para invitarle, ¿verdad? Para guiarle a sumarse a uno u otro servicio dentro de la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un negocio. La iglesia es un organismo, no una organización. Es un organismo vivo que crece, que se mueve, que se fortalece. Por eso es que nosotros estructuramos las cosas de manera que el ministerio, el servicio aumente, crezca y poco a poco también vaya disminuyendo el costo de mantener ese servicio activo. Nunca vamos a sepultar ministerios bajo procedimientos, porque las personas y lo que las personas pueden hacer por Dios es el activo más importante de la iglesia, es la parte más importante. No son las instalaciones, no son los equipos, no son los procedimientos, las personas y el desarrollo de su servicio a Dios es lo más importante. Ahora, la movilización de cada miembro de la iglesia en el ministerio es clave para el crecimiento balanceado de la iglesia. Y debemos de recordar algo, el bienestar general, el bienestar del cuerpo de Cristo siempre va a recibir prioridad, siempre va a tener prioridad sobre las necesidades de cualquier ministerio en particular. En la familia de Dios no existe predilección, ¿verdad? El Señor no hace acepción de personas, todos somos igualmente importantes en la casa de Dios. Recordemos un poco acerca de lo que hablamos de los pastores. Los pastores, estamos aquí, según lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, con la tarea primordial de equipar al resto de los hermanos, al resto de la iglesia, equiparles para la labor del ministerio precisamente, para que no solamente 2, 3, 6, 8, 9 personas hagan todo, sino que juntos podamos ir adelante en lo que Dios quiere, ¿verdad? Aprendimos en esa lección que la gente, el cuerpo de Cristo, todos nosotros somos ministros porque servimos al Señor, y los pastores se vuelven administradores de esos recursos que las personas traen. Y esto nos lleva a entender que el objetivo del Centro Cristiano Filadelfia para el desarrollo ministerial es movilizar a un ejército de ministros que ya estén usando o que quieran usar sus habilidades al máximo, sus dones, su personalidad, su corazón. Mire, déjeme ponerle un ejemplo. Ahora que hemos estado moviéndonos a diferentes ubicaciones, tanto para la construcción, donde el domingo vamos a tener la apertura, como para las instalaciones donde estamos grabando algunos programas, donde se llevan a cabo otros programas en vivo, en donde se está grabando material, etcétera. En la movilización, muchas personas tuvieron que entrar y apoyar y cooperar, y pusieron al servicio de Dios sus talentos. Desde las personas, por ejemplo, como yo les decía, que se encargan de tener todo esto listo para los programas en vivo y las grabaciones, los hermanos que vinieron a poner cosas eléctricas, aquellos que están dando, por ejemplo, generosamente para esta obra, para que siga avanzando. Todo mundo está usando sus habilidades al máximo para poder servir, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Así que cada miembro merece asistencia personal, ayuda personal, para que pueda entender cuál es su lugar en el servicio. Valoramos al individuo, a la persona, más que al ministerio. Por supuesto que el ministerio es importante, pero no hay nada más importante después del Señor en la iglesia que las personas, porque fue por las personas que Dios envió a su Hijo. Ahora, aquellos implicados en el ministerio tienen derecho a un liderazgo competente de parte de los directores. Así que generalmente lo que sucede es que los ministerios están agrupados
están agrupados en diferentes sectores y al menos hay un anciano o un pastor asociado de los que trabajamos apoyando a nuestro pastor general, el pastor Tomás, que estamos comprometidos a cuidar y llevar adelante ese ministerio, a apoyar a quienes están desarrollándolo, a ayudarles, a capacitarles, a llevarlos adelante, a caminar de la mano con ellos. Y necesitamos proveer guía, necesitamos proveer recursos, entrenamiento, etcétera, todas estas cosas necesarias para que camine el ministerio. Si usted pregunta, usted va a darse cuenta de que cada ministerio pertenece a un grupo y cada grupo está supervisado por un pastor. Muy bien, hablamos un poquito acerca de la responsabilidad y es que nosotros mismos nos convertimos en aquello que es nuestro compromiso. Por esa razón, estimulamos al crecimiento en el compromiso con Cristo y con su iglesia. Debemos recordar que todo se levanta o se cae según el liderazgo. Y el liderazgo tiene mucho que ver con el compromiso. Ningún ministerio va a poder ir más allá del compromiso de aquellos que están al frente de ese ministerio, ¿verdad? Debe haber una revisión periódica de todos los ministerios, porque la marca de una iglesia madura es precisamente eso, la mejoría, la multiplicación, el ir siendo cada vez mejores en lo que hacemos, porque se lo estamos ofreciendo nada más y nada menos que al Señor. Acerca del entrenamiento, nosotros creemos que cada líder es un aprendiz. Todos debemos de seguir aprendiendo por toda nuestra vida. En el momento que una persona deja de aprender, en ese momento no puede guiar a nadie más. Porque una persona que deja de aprender se va a convertir en el principal obstáculo para aquel que viene detrás de él. Es muy importante. Y siempre vamos a hacer hincapié en el entrenamiento en acción, más que en el entrenamiento antes de. Por supuesto que hay cosas que tienen que conocerse cuando vamos a servir al Señor, pero queremos también que cada persona en Filadelfia que está queriendo servir, que quiere servir mejor, aprenda mientras lo hace. Muy bien, vamos a ir cerrando ya esta clase. Debemos de entender cuando hablamos del ministerio que tenemos unidad sin que necesariamente haya uniformidad. Es decir, creemos en la diversidad de ministerios, en la particularidad de los dones que el Señor ha puesto, ¿verdad? Puede haber diferentes maneras de hacer algo y esto no quiere decir que están equivocadas algunas, que está mal una y bien otra. Tenemos unidad sin que necesariamente en todo haya uniformidad. Ahora, cualquier persona como usted que haya completado la clase Descubriendo mi ministerio, puede empezar a desarrollar un ministerio nuevo con la ayuda de pues los pastores, de los directores de ministerios, de nuestro pastor general también, en la iglesia. Queremos ayudarle a dirigirle en el camino que podemos pensar, que podemos acordar con usted que sea el mejor para desarrollar aquello que tiene. Y yo quiero invitarle que si durante estas clases se han dado cuenta de algo a lo que son llamados, algo para lo que tienen facilidad, se acérquense con nuestro pastor general, el pastor Tomás, acérquense con su servidor o con cualquiera de los pastores y seguramente van a encontrar pues una voz que les pueda guiar, que les pueda orientar hacia las necesidades que necesitan todavía ser satisfechas, ¿verdad? También acerca del ministerio hay que recordar que los ministerios muchas veces tienen ciclos de vida. Hay ministerios que a veces dejan de satisfacer una necesidad y entonces decimos de manera muy pues amable, ¿verdad?, que se elimina decentemente ese ministerio. La mayoría de los ministerios requieren un año mínimo de compromiso, ¿verdad? Y una persona puede comenzar a servir al Señor en un ministerio y tal vez en algún momento
pues se dé cuenta que lo suyo es otro ministerio, y no quiere decir que por eso se va a quedar encerrado en una sola cosa, pero su compromiso para el ministerio primario debe de ser en un área donde claramente haya evidencia de que sí ha sido dotado por Dios para eso, y el ministerio secundario para donde se necesite. Nadie está listo para el ministerio hasta que está dispuesto a servir en lo que sea necesario. Y finalmente, déjeme decirle acerca del cumplimiento. Esperamos excelencia en el ministerio, no perfección. La diferencia es que la excelencia es hacer mi mejor esfuerzo, llevar mis capacidades al límite en lo que yo puedo entregarle al Señor, y en este caso también a la iglesia, hacer lo mejor que puedo. Y eso es porque Dios merece lo mejor. Fomentamos la creatividad y la innovación en el ministerio, y seguramente va a haber errores en el camino, pero estamos aquí como una familia donde podemos ir corrigiendo sobre la marcha las cosas que sean necesarias. No tenemos fracasos en nuestra iglesia, no existen los fracasos, sencillamente hay experimentos que no dieron resultado. Y finalmente, quiero decirle, un proyecto que no tuvo resultado, un proyecto que para muchos puede ser catalogado como un fracaso, no significa que la persona sea una persona fracasada. No hay personas fracasadas, no hay personas equivocadas. Solo hay personas correctas en ministerios equivocados. Amigos, hermanos, familia, quiero darles las gracias por habernos acompañado durante el curso, durante todo estas 5 clases que duró la clase de Descubriendo mi Ministerio. Y quiero animarles a que puedan comunicarse con nosotros, puedan compartir con nosotros su experiencia, lo que recibieron en estas clases, y también si el Señor les ha mostrado algo, ha puesto algo en su corazón, si tienen alguna idea de lo que Dios quiere que hagan, hablen con nosotros, porque estamos aquí precisamente para eso, para ayudarles a que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en la iglesia tome su lugar y pueda con su servicio darle gloria al Señor y ser evidencia para las personas que no le conocen. Vamos a estar, si Dios lo permite, si Dios quiere, continuando con las siguientes clases. Vamos a estar avisándoles a través de este medio, de las redes sociales, y esperamos que nos puedan acompañar. Que el Señor les bendiga. Un pueblo con visión, amor y